comida, capitalismo, canibalismo, egoísmo y muchos más ismos. La crítica de la economía política no es un fin en sí misma, es un medio para esclarecer las relaciones sociales reales y su transformación necesaria. Cada ideología, desde su interior, produce su propia mentira. Pensar nunca es científico. Balam y yo el día de hoy vamos a hablar de la película El Hoyo. Concretamente, la parte 2, sin embargo, ya me dirás tú, Balam, me pareció un poco más interesante la primera entrega. Sin embargo, sugerí estas cintas porque me parece que lo que las une es una supuesta, ya vamos a hablar si lo logra o no, crítica al sistema de explotación en el que estamos inmersos. Efectivamente, en esta ocasión estamos hablando del Hoyo, película dirigida por Galder Gaztelu, que se estrenó en Netflix recién, hace unos cuantos días, la segunda parte, como bien lo acabas de decir, que no es una película de Hollywood, sino es más bien una película española, lo cual le da, o más bien por eso explica que el tema que trata, de alguna manera, tematiza por lo menos la jerarquía, la desigualdad, cosa que a veces en las películas de Hollywood es perfectamente ausente. Entonces nos encontramos con una historia, nos invita más bien como una especie de cuento ficticio en el que imaginemos una prisión vertical compuesta por múltiples niveles. Al final veremos que son cientos de niveles los que existen, en los que los presos son alimentados a través de una plataforma que desciende y que, digamos, va haciendo que los primeros niveles se coman más comida en un principio porque no tienen mucho interés en dejarle comida al resto. Y que los últimos niveles más bien se produzcan situaciones de canibalismo, de violencia, porque ya no hay comida, la gente se queda ahí meses, etcétera, etcétera. Y nos encontramos, digamos, en la primera película el protagonista se llama Goreng, es un hombre que llega ahí por su voluntad. Y en la segunda película más bien la protagonista es una chica que de alguna manera continúa un poco los eventos de la primera película. Pero primero, ¿qué te parece si hablamos, como tú lo acabas de mencionar, un poco de la estructura de esta historia, ¿no? O sea, el hecho de que, como lo dijiste, o sea, es una metáfora hasta cierto punto de las jerarquías sociales y se nos trata de hacer pensar eso. Pone en escena los más difíciles conflictos que deberían haber entre clases sociales, por así decirlo, ¿no? De hecho, el mismo nombre yo lo leo así de que estamos en el hoyo. O sea, que estamos ahí. Todos exacto, juntos. Todos. Algunos más arriba o muy arriba. Como Elon Musk. Ajá, exacto. Y otros hasta abajo, donde literal lo único que queda, y a veces ni esos son restos, de lo que cae, obviamente, de arriba para abajo. En economía le llamaban eso, o le llaman el trickle down effect. Es decir, si le va bien a los ricos, supuestamente nos va bien a todos porque cae en forma de gota hasta a los que están hasta abajo. Vimos en la realidad que no cae tanto, o que cada vez menos, o que nunca cayó lo suficiente. Es decir, que es una alegoría al capitalismo. Eso me parece, sobre todo en la primera entrega, es clarísimo. Estéticamente lo hace, como dice, como ya dijiste, una prisión en la que también lo particular es que hay una imposibilidad de comunicación. Es decir, que nada más hay más o menos la posibilidad de comunicarte con los que están directamente, ya sea arriba de ti o si es al revés, abajo de ti, pero nada más. Y eso también me pareció sugerente porque con eso deja claro que la organización para los que están o estamos en el hoyo es una complicación en muchos sentidos, pero sobre todo por la falta de organización propia, producto de la no existente también en la vida real comunicación entre los sujetos que están en el hoyo. ¿Y cómo pones eso en la película para que el espectador no diga, bueno, pero ¿por qué no hablan entre ellos? Bueno, si lo haces así, no tienen forma de comunicarse. La segunda cosa es que amanecen en diferentes pisos. Y eso es, por lo menos yo lo comprendí así, absolutamente al azar. No hay reglas, sino a veces puede que estés en el piso 33 y todavía te alcancen más restos de comida, y de repente te encuentras en el piso 295 y ya de plano tu opción es morir o comerte a tu compañero de piso, más o menos, ¿no? Y ahí creo que también queda claro algo que es absolutamente cierto, es que nadie escoge dónde nacer, sino que es casualidad absoluta si te toca nacer en, como dicen en México, cuna de oro, en una familia con muchísimo dinero, o si naces en una zona del mundo o de México muy, como dicen, humilde, es decir, con muy poco dinero. Y creo que también eso está incluido
en el guión y la forma de funcionar de los personajes en la película. Sí, como tú lo acabas de decir, de alguna manera el individualismo se sugiere así en su máxima expresión y está ilustrado de esa manera, que no es muy distinto realmente de cómo muchas veces, sobre todo en las ciudades de los países más desarrollados, el individualismo llega a ser muy, muy grande. Simplemente este fenómeno en las ciudades de que podemos estar juntos ahora muchísimos cientos de humanos en un edificio de departamentos y sin embargo estamos aislados uno de los otros, ¿no? Entre menos contacto haya, existe eso. Y como tú lo acabas de decir, es un gran límite para la organización de los trabajadores, para el sindicalismo y todo lo demás. Porque aun cuando existieron en su momento y que tuvieron grandes manifestaciones, bueno, tuvieron mucho poder para coercionar a los gobiernos y presionarlos a ciertas políticas, desde hace algunas décadas ya los sindicatos y todo ese tipo de organizaciones han desaparecido en general en nuestros países. Pero me parece como sugerente esa... Que sí aparece en la segunda película, que es decir, ahí sí fue un poco el intento de problematizar, bueno, ¿y qué pasaría si hay un sindicato? Y vemos más bien que la idea que ellos tratan de darnos es que el sindicato también sería un desastre. Pero bueno, antes de llegar a eso, yo creo que el individualismo es importante y ya nada más para terminar, me llama la atención justamente un mecanismo que ocurre cuando las personas se llevan comida a sus celdas, es decir, no lo regresan a la plataforma, sino que se la quieren llevar. Entonces, existe un mecanismo que hace que la habitación o se caliente en extremo o se enfríe así en absoluto, sí. Lo cual mata a la gente que está ahí, ¿no? Y ese, digamos, mecanismo les fuerza a ser ultra egoístas también a ellos, porque entonces es aprovecharte para comer todo lo que puedas y ya el resto pues, ni te importa, ¿no? Más bien lo vas dejando ahí a los que queden. Estoy de acuerdo, sí. Comparto lo que dijiste. Lo único que yo haría es abrir una diferenciación entre individualismo y egoísmo, porque me parece que conceptualmente no es lo mismo y que en la película vemos en todo caso egoísmo, pero no expresión de individualismo. ¿Por qué digo esto? Porque la acusación que me parece que se pone en la película es casi una antropológica al actuar egoísta, al parecer ahistórico de los humanos. Porque se nos deja entrever que si todo mundo tomara de la plataforma la comida que ocupa y no de más, alcanzaría para todos. Sí, es decir, que falta porque algunos agarran de más y no piensan en las demás personas. Es decir, que son egoístas y ponen su interés propio por encima del interés de que todos les vaya más o menos bien. Al mismo tiempo también ya la arquitectura, como ya dije de esto, es decir, de cómo no hay forma de que las personas atraviesen la arquitectura y lo traslado a la vida real. Eso está muy interesante ahí en el libro de Bertrand Russell, que es un filósofo, fue un filósofo, que tiene un libro que se llama Elogio al Ocio, y en el capítulo, creo que 3 o 4, ya no me acuerdo exactamente, escribe sobre la arquitectura y la cuestión de la sociedad. Y narra ahí cómo la arquitectura de las grandes urbes iba cambiando. Cambió desde su fundación más o menos de las ciudades grandes, siglo XVII y XVIII. Poco a poco, los empresarios, el capital, se dio cuenta de que no le conviene darle las condiciones de posibilidad a los trabajadores que se comuniquen entre sí, que generen, como le llama él en el libro, lazos de solidaridad entre ellos. Y pensaron, ¿cómo lo puedo evitar? Bueno, voy a vender como emancipatorio que cada familia tenga su propio espacio y casa. Y algo que es, obviamente yo también lo apoyo, yo quiero mi casa y mi cama, no la quiero compartir con nadie. Sin embargo, eso tiene un efecto de aislamiento, que ya no puedo crear una conciencia de clase, como le llamaría Marx, de decir, a ver, mis condiciones de opresión lo sufro no nada más yo, sino es una condición social por la estructura y cómo me puedo dar cuenta si me junto con más personas en espacios de convivencia, etc. Y eso poco a poco se fue entonces evitando por la construcción de arquitectura de las grandes urbes. Y bueno, ya hoy en el mundo, sobre todo en espacios como la capital de México, pero te puedes ir a muchas ciudades, pues básicamente cada edificio de casa parece más una cárcel por sí misma, con máquinas de seguridad, con guardias, es decir, donde cada quien tiene su propia fortaleza a la que nada más entras si tienes el permiso de entrar y entre más lejos tienes a los demás porque los identificas nada más como potencial peligro a tu integridad por tus bienes o tu bien físico y para nada se te ocurre la idea de que quizás para el accionar político
necesitas a los demás y te tendrías que juntar a los demás, pero ya la propia forma de construir una ciudad evita eso. Es cierto, pero aún así creo que no estoy tan seguro de que únicamente como que las casas aíslen o únicamente tengan esa función, porque hay, y esa es una observación que hace Habermas en Historia y Crítica de la Opinión Pública, las casas modernas tienen también un vestíbulo, tienen una sala, tienen un comedor. Es decir, esos espacios son como la parte pública dentro de las casas privadas. O sea, se crean porque realmente funcionan como centros de socialización. La socialización pasa de hacerse en las iglesias a hacerse justamente en las salas de las casas de las personas. Y las habitaciones individuales también permitieron, por ejemplo, la reflexión de las personas. Aumentar la reflexividad, por ejemplo, de la primera clase burguesa sobre su condición de burgués. O sea, yo creo que eso también es relevante, que no solamente representan eso, sino que también tener cuartos individuales donde uno puede, digamos, como hacer actividades solas o personales o todo lo demás, también es un ámbito de emancipación psicológica para muchas personas. Tú dices que no. A ver, la gente que nos ve y escucha, ¿cuándo fue la última vez que en su sala de estar o en el comedor, si quieres, cuando convivieron con más personas, con su familia, con sus roomies, con amigos, hablaron de cosas de manera reflexiva? Y todavía peor aún, cuando aprovecharon su cuarto que tiene ese espacio de emancipación, estoy de acuerdo. Sin embargo, hoy es más la función de atomizarte y de que entonces veas solo en tu cuarto videos en TikTok, o sea, aislarte lo más que te puedas del mundo, y no cumple con la función teóricamente existente por lo que narra Habermas, que me parece un gran ejemplo del que vamos a hablar en el siguiente episodio, porque no toma en cuenta ya en ese punto de la historia las condiciones materiales. ¿Por qué? Porque el problema para el trabajador es, bueno, si trabajo 15 horas al día o trabajo 13 horas al día y ya tengo mi casa, ok, pero voy 3 horas a mi casa y luego lo único que hago ahí es, estoy exagerando, golpear a mi esposa, golpear a mis hijos y luego irme a tomar alcohol, no en mi casa, sino a la cantina que tengo aquí cerca, para que me gaste lo poco que gano. Ahí eso se convierte más en una cárcel que me recuerda mucho más a la película que a la imagen ideal que pinta Habermas en esa historia. O sea, ahí me gusta mucho más la época previa, hablando de ese libro de Habermas, cuando lo público sucedía en lugares más o menos públicos, cuando se crea la idea de lo público, de la idea de que hay algo más que nada más yo como sujeto privado, sino hay un interés de todos o de la mayoría. Y eso se dio en, ¿cómo le llama Habermas en el libro? Como, o sea, como, bueno, sería hoy como en cafés, como en lugares de convivencia donde haces algo más allá de nada más alimentarte por algo fisiológico, sino ahí era como esos espacios ya donde se juntaban y donde se discutía, quizás un poco como la idea griega de ágora, como que esos espacios, y allí es donde hoy se podría dar algo. O sea, yo no creo que hoy las personas, por más incluso padre que esté su depa, ahí se dé algo que mínimamente reflexione o condicione el statu quo. A mí me parece totalmente al revés. No sé, no estoy tan de acuerdo. O sea, creo que de todas maneras las casas siguen siendo como esa parte necesaria de... ¿Cómo decirlo? O sea, ¿has visto las dinámicas de las vecindades? ¿Cómo funcionan? O sea, digamos, ahí prácticamente no existe la privacidad. Todas las personas están como de alguna manera atadas a una solidaridad que, como tú lo acabas de decir, porque todo el tiempo se están viendo. O sea, yo también creo que hay cierta libertad que te otorga ese aislarte un poco del resto del mundo, o sea, tener ese espacio. Estoy de acuerdo, a lo mejor no se ocupa para lo que debería o no se cumple esa función, pero es resultado también de ese proceso que fue muy largo. Que eso es algo que me parece que en la película, por ejemplo, lo que tratan de hacer muchos es más bien proponer una solidaridad, es cierto, pero buscan una solidaridad que es esencialmente coercitiva. Porque uno de los primeros mecanismos que hacen para forzar a que los de abajo respeten la comida es ensuciarla, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacerte el baño encima de toda. Si ustedes no se comprometen a, digamos, ir pasando el pedazo de comida que le toca al siguiente, etcétera, etcétera. Porque es una crítica a la idea de que la solidaridad espontánea es imposible, ¿no? Y entonces lo que proponen es un mecanismo de lo que que Habermas llamaría interacción simbólica y que Durkheim llamaría solidaridad mecánica, que es básicamente, si no lo haces, va a haber un castigo. Y que después en la segunda película vemos que más bien es el origen de todo ese, bueno, de la supuesta crítica que hacen a la organización de los oprimidos, pero
no sé, o sea, ahí sí yo le veo como un poco de poder, de autonomía para el individuo, ser capaz de que ellos se queden en sus casas aislados y que digan, yo no quiero participar de eso. O no lo voy a hacer si es coercitivamente. Sí, aunque privatización de los espacios públicos no veo nada emancipatorio. O sea, ya no hay espacios públicos de convivencia. Si hubiesen esos, entonces lo de la casa lo veo menos un problema. Pero como no hay esos, entonces no hay espacios donde la gente es un problema. Pueda formarse mundo, forme parte del mundo, se asuma como parte del mundo, sino lo único que vemos es lugares para consumir, donde puedes entrar y tienes acceso si tienes dinero, si no, como a mí me gusta llamarle, eres discriminado porque eres pobre. Y si no tienes eso, entonces, y lo veo aquí en la ciudad, o sea, uno va a los pocos espacios que hay, como la Alameda Central, como el bosque de Chapultepec, y ves ahí todo mundo dándose besos, yendo a primeras citas y haciendo cosas que digo, qué horror que lo tengan que hacer ahí casi en una masa, porque ¿en dónde más lo van a hacer? Entonces, si por lo menos hubiese más espacios públicos, pero bueno, si quieres lo hablamos más en el espacio de Habermas, cuando vamos a hablar de un texto de este autor. Regresando a la película, lo que sí está curioso y también se muestra es que, y eso también es real, es que nada más es casi posible o es mucho más fácil que se ejerza presión, o yo le llamaría coacción, de arriba para abajo. O sea, si tú estás arriba, entonces puedes presionar a los que tienen menos poder que tú, pero que viceversa se ejerza o se pueda crear un poder que haga presión de abajo para arriba es mucho más complicado. Ahí requieres organización, comunicación, solidaridad, conciencia de clase. Sobre todo convencimiento, ¿no? Porque la opción de la coacción no te está posible. Convencimiento, o sea, es complicadísimo. Sin embargo, si tienes el poder es súper fácil de apretar un poco y lo vemos en la vida real. O sea, no sé si un día tenemos un gobierno, ojalá sea de izquierda, y dirían, bueno, vamos a cobrar más impuestos a la gente rica. Mañana saldrían todos a decir, no, es que eso va a acabar empleo, eso va a llevar a la inflación, me voy a ir a otro país, pinche comunismo, y con eso estarían presionando al interés de la mayoría para que se imponga su propio interés. Entonces se ve claro que si estás arriba, tienes el poder que va mucho más allá de nada más decir que tengo mucho dinero, tengo muchas empresas, sino tienes poder sobre los demás. Es eso. Ajá. Sobre todo, o sea que a veces se olvida que, y mucha gente no entiende por qué, digamos, gente como Slim o Musk o el de Amazon siguen acumulando cada vez más y más y más dinero. O sea, como que pareciera una montaña infinita de dinero que ¿para qué lo van a ocupar en su vida? Bueno, es que hasta a partir de ciertos millones, el dinero deja de ser dinero y empieza a ser poder sobre muchísima gente, ¿no? Sí. Y más gente entre más dinero tienes. Y sobre países, o sea, ya no es nada más sobre tu propio país. Países, personas. Puedes hacer ejércitos enteros de lo que tú quieras. No, y sobre países con poder, o sea, no vayas a pensar que nada más sobre México, porque está el caso de Elon Musk, que abre empresas en partes de Alemania y Francia, y no se imaginan ustedes la vergüenza de los gobiernos de Francia y Alemania, cómo se agachan a las exigencias de Elon Musk, le dan las facilidades que uno no puede creerlo, y todo para que Elon Musk nos compadezca con su inversión en esos países. O sea, ahí también está Elon Musk y luego el poder de gobiernos de países de primer mundo democráticamente electos. O sea, ahí vemos cómo la pirámide y cómo Elon Musk estaría en el piso 1 y los gobiernos, aunque están muy arriba, pero en pisos más debajo. Lo segundo es que también se ve que algo que también pasa en el mundo real, cuando en la primera película el protagonista se da cuenta que, bueno, él quiere cambiar las cosas, él quiere ser algo. Y luego tiene un diálogo, de hecho varios, pero uno muy en particular donde le preguntan, oye, ¿pero tú eres comunista o qué onda contigo? De alguien que realmente viene de abajo. Y eso también es algo que sobre todo en México pulula en todos lados, ese automatismo muy chafa de pereza intelectual de decir, alguien como vino de una condición pobre, entonces un día si llega a ser el diputado, el senador o si quieres hasta presidente, automáticamente por su origen representa los intereses de la clase de la que es originaria. Y vemos en la película que para nada, sino hay muchos que vienen de condiciones entre comillas humildes, luego llegan a la cima del poder y se olvidan de su origen o incluso declaran enemigos a los de abajo. Por lo tanto, también puede ser al revés. O sea, que uno sea de clase alta, pero aún así por sus acciones políticas en posiciones de poder favorezca a los que menos tienen, aunque nunca haya estado en esa condición. O sea, eso creo que también es un ejercicio de abstracción que casi no se hace, sino casi siempre es como un plus para un político, sobre todo es ¿por qué por él o ella? Pues es que viene de origen humilde. En la vida real se ve eso con clara brugada, que yo digo, bueno, pero ¿eso qué me dice nada? O sea, porque eso puede cambiar.
Y tenemos muchos ejemplos en la historia, sobre todo en México, de políticos del PRI histórico, que bueno, venían de casas muy, muy pobres, pero no por eso cuando ya estaban en el poder, hacían cosas menos represivas para la gente pobre que la gente con mucho dinero y que nacía en cuna de oro. Entonces, eso creo que en la película también se muestra de manera correcta. Es cierto. En ese sentido, fíjate, creo que la primera película me pareció más rica en esta clase de reflexiones, o sea, que me provocó más ideas que la segunda película, que ahí yo creo que es más bien, me parece que la reflexión se parece un poco a la que hicimos, ¿sabes? Que analizamos Attack on Titans, el anime, porque también era la idea de, en el fondo, digamos, hay algo transhumano, como tú ya lo mencionaste, que es el odio. Y el odio está en todos los seres humanos. De hecho, en la segunda película hay una frase que dice, un señor dice, somos prisioneros de nosotros mismos y de eso no hay cura posible. Es decir, es una idea antihumanista en realidad. Es la idea de que somos imposibles de vivir o de convivir en paz y que siempre que podamos vamos a intentar matarnos o hacernos daños entre nosotros. Pero yo creo que, y ellos lo hacen, digo, de una manera fabulosa y que da para pensar, porque en el fondo están criticando también la idea de la organización espontánea o de la autogestión, que en el fondo es una idea que sostienen muchos anarquistas como Bakunin o como Kropotkin, que su idea es más bien de que es todo lo contrario, de que la historia de la humanidad es una muestra de que la socialización y el apoyo mutuo han sido parte indispensable del crecimiento, digamos, de las sociedades humanas como tal. Las invenciones, la letra, las palabras, en realidad son formas de cooperación o solidarias entre todos nosotros. Y que en realidad una muy buena parte más bien que si todos los seres humanos no tuviéramos esas estructuras de dominación, podríamos, digamos, como el apoyo mutuo sería un poco la lógica que en realidad estaría existiendo entre nosotros. Creo que, digamos, esa es una pregunta que me parece genial, pero lo importante, creo yo, es no dejarse llevar por esa clase de esencialismos ahistóricos. Incluso creo que se podría criticar lo de Bakunin también como un esencialismo histórico, pero en este caso en particular creo que sí, esa idea de que somos prisioneros, de que el odio es nuestro único destino, en realidad no es así. O sea, no creo que lo sea. Y ya nada más una segunda cosa que me llama la atención y que también se presenta el dilema cuando en la primera película el señor está a punto de comerse al protagonista, ¿no? Porque ya están en un piso muy abajo. Y dice, bueno, o sea, ¿te como o nos muero. morimos los dos aquí? Entonces, y lo que le dice el protagonista es, bueno, sí, pero va a ser tu responsabilidad. O sea, nadie más tiene la culpa de lo que tú vas a hacer. No culpes a la situación, digamos. No hay circunstancia, no hay manera que te justifique. Y más bien la posición del señor era, yo no estoy, digamos, poniéndome en yo no tengo elección. O sea, mi elección es morir o hacer esto. Entonces, si tengo culpa, también tienen culpa los 147 que están encima de mí, que no dejaron nada de comida. Eso me parece, digamos, un tema difícil en general en el derecho y en la reflexión sobre los actos éticos y los actos criminales. O sea, yo creo que, no sé, ¿cómo ves tú ese dilema? Porque yo creo que se presenta, por ejemplo, mucho en el caso de las personas que son muy pobres y que se ven forzadas, por ejemplo, padres de familia a asaltar, porque no tienen, digamos, ya comida para sus hijos. O sea, hasta cierto punto ellos no son culpables de las condiciones que se les aparecen, ¿no? Pero sí son culpables también de lo que hacen. O sea, sí creo que la película, igual que tú, aborda la cuestión de si las personas somos egoístas por naturaleza, es decir, si estamos ante la naturalización, o yo le llamaría incluso interiorización del orden capitalista que pregona eso, que exige eso de nosotros, que pienses en ti, tú como proyecto de vida, etc. O si las personas realmente más bien somos producto, es decir, si estamos moldeadas por las circunstancias sociales que nos tocan, y esta dependencia de ellas determina nuestra llamada condición humana en la época histórica que nos toca. Es decir, en términos más simples, la película trata de desglosar de alguna forma la dicotomía entre esencialismo y constructivismo. Y en ese sentido es una película fundamentalmente antropológica que envuelve esas preguntas. Y como casi siempre me parece que no es ninguna de las dos por sí mismo, sino, por ejemplo, para que sea menos abstracto, práctico. Si en México alguien roba algo porque lo necesita, yo lo entiendo.
Tal vez si me toca a mí con el celular, digo, bueno, no me va a dar gusto, no lo voy a aplaudir, pero ya cuando me haya calmado y lo pienso, digo, bueno, es feo, pero no voy a decir, bueno, es que las personas nacen pensando en cómo voy a robarle a los demás. Obviamente no. Sin embargo, si ya al mismo tiempo del robo violas y matas a esa persona, a partir de ahí ya para mí entran elementos que difícilmente puedo justificar, incluso contextualizando la necesidad de millones de personas. O sea, ahí sí haría, ¿sabes cómo le diría yo? Una no infantilización de los sujetos. O sea, tampoco es que nada más sean niños, que entonces todo lo que hagan lo tienes que tomar en cuenta como si fueran unos niños de 5 años, que dices, bueno, es un niño. Sí, pero no, como que sí haría ahí un ejercicio de complicar las cosas y no ahí hacer un automatismo, pero de ambos lados. O sea, Sí. yo también estoy de acuerdo en decir, bueno, es tu culpa y si te mueres de hambre, entonces fuiste un hombre correcto, una mujer correcta, y si ya no tienes para comer. Y hasta hay ejemplos históricos de eso. O sea, nada más rápido que hay incluso una película en Netflix, no me acuerdo, cuando se estrella un avión en los Andes, una historia muy, muy famosa, creo que en el 73, que se quedaron ahí, creo, meses, Uf. y se comieron a compañeros muertos, que ya estaban muertos y por no morirse de hambre, tuvieron que caer en canibalismo. Y no por eso luego cuando los encontraron, creo que al final sobreviven no sé cuántos, los condenaron por eso, sino se aceptó la condición extrema de era eso o morir ahí de frío y de hambre. Y eran hombres y mujeres que no eran patológicos, como les gustaría decir, o sea, que no eran criminales, que ya tenían esos genes males ya estando ahí listos para despertar, sino la situación exigía ese actuar. Y creo que eso explica más bien lo que tú quieres decir. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que a mí me preocupa particularmente porque siento que en los últimos tiempos, bueno, a lo mejor no es así que en los últimos tiempos, quizás siempre ha sido así, pero como que pululan muchos videos de criminales que a lo mejor es que todos son puestos, digamos, como en el mismo nivel. Eso es lo que me preocupa. Sí. Porque justamente de repente robar comida y matar a alguien, de repente en la mente de muchas personas se vuelve una sola cosa. Y haber cometido, digamos, un crimen justifica que se hagan linchamientos públicos, que luego son actos verdaderamente terribles, pero que dentro de como la mente colectiva parecen justificados. Principalmente, primero, porque lo hace un ente colectivo, entonces no pueden estar equivocadas tanta gente. Y en segundo lugar, bueno, es un criminal, no tiene derechos, no tiene forma, digamos, de expresarse. Y esa, digamos, deshumanización de los criminales creo que también es profundamente peligrosa. Porque es una reacción igual que ellos hacen, o sea, es lo mismo, es una visión criminal de los criminales, por así decirlo. Y esa, digamos, como irreflexividad me preocupa a mí mucho, o sea, siempre me parece terrible y que creo que en la segunda película se ve muy bien, o sea, es la necesidad del castigo, ¿no? Del castigo ejemplar a gente que a lo mejor su único crimen en ese caso sí fue robar comida y llega, digamos, al grado de ofrecer a una mujer desnuda y atada a los pisos de abajo para que se la coman y la violen. O sea, se me hace terrible, pero digamos, en la mente de esas personas estaba como justificado porque su sensibilidad ante los crímenes era como muy, muy baja. O sea, no sé cómo decirlo, pero creo que se puede complejizar mucho el crimen pensando que primero no todos son lo mismo y que también mucho el castigo depende, como decía Durkheim, de la sensibilidad que existe, digamos, en la comunidad respecto de esa clase de cosas, ¿no? Y que pero digamos que esa sensibilidad puede ser súper irracional, que la justicia no se puede dejar, digamos, a la pura sensibilidad o al puro goce de ver al criminal sufriendo, ¿no? Creo que hay algo profundamente irracional y anticivilizatorio en ello, y que incluso diría yo, el capitalismo no hace eso. El capitalismo nace siendo más liberal y diciendo, incluso esa clase de cosas tienen que tener juicios. No sé. Sí, estoy de acuerdo, sí, que hay un avance ahí que supuestamente hace lenta, como muchos se quejan, la justicia, entre comillas, pero que no por eso entonces es mejor algo que también en redes se festeja mucho, el linchamiento ahí al instante, cuando balacean a alguien que robó celulares y tú ves los comentarios y la gente lo festeja, que bueno que te fuiste, pinche hijo de no sé qué. Eso es un problema y sería para mí una regresión civilizatoria a épocas pues casi de la cacería de brujas. Sí, de la que nos burlamos hoy, pero uno de los elementos más feos era que la justicia, entre comillas, que obviamente era la injusticia, pero era inmediata. Es decir, tú, Balaam, si eres mujer, entonces hiciste algo raro, bruja, condenada a muerte,
te matamos casi al instante. Con eso ya se estaba todo hecho. Y luego el avance de instituciones supuestamente llevó a que todo eso es más lento, pero que ya no haya, por lo menos a ese grado, las injusticias. Pero como dices, ojalá se complicara un poco más el asunto. Quizás puede parecer extremo la desigualdad que se muestra con la alegoría construida en la cinta. Sin embargo, no por eso me parece menos apropiada como analogía al mundo real, porque nos tenemos que imaginar que en países como Alemania, sobre todo la parte más rica de Alemania, están hasta la cima. Sí. Tienen todo. Una cuarta parte de la comida en Alemania se termina tirando. Nada más para dar un dato. Una cuarta parte de la comida en Alemania se termina tirando. Es decir, tenemos a los que están hasta la cima, en la cima. Hasta abajo, hasta muy bajo, estamos, por ejemplo, ya en países como el Congo, en las minas de coltán, en las que dejan entrar a los niños en pequeños hoyos para que puedan extraer el coltán en el fondo de esas minas que nosotros, por ejemplo, cargamos en la computadora que tengo aquí, en el celular y en muchos aparatos. O sea, ahí son como los dos extremos en el mundo real. Por un lado, la sociedad, entre comillas, de abundancia para algunos y los otros con trabajo infantil en condiciones del absoluto infierno, que ya se imaginan más o menos la esperanza de vida de ese tipo de niños y niñas que trabajan en las minas, que extraen algo, pero que no por eso está conectado, más bien, que no por eso está no conectado con los hasta arriba. O sea, porque por eso la alegoría me parece correcta en la película. O sea, que todo está conectado. No es que, como nos dicen, no, pues es que si hay ricos, entonces qué mal que hay pobres, ¿no? Pues todos podemos ser ricos. Y la película sí nos indica, bueno, para que haya ricos, tiene que haber muchos pobres y aquí hay un problema. Luego lo otro es cuando el protagonista de la primera cinta ya se anima a su lucha por la justicia, pide que ésta quede de alguna forma registrada por la administración, pero ésta le indica que eso no se puede. Y ahí también yo lo leí así, que la película o el guión nos quiere explicar que la administración no tiene conciencia, es decir, que es otra vez una alegoría al capitalismo que es inmoral, que es amoral, que no le importa, pero no porque sea malo o bueno, sino porque así funciona. El telos es cómo maximizo el beneficio. Así funciona. Por lo tanto, no puede preocuparse, a ver, esto es injusto, vamos a hacer justicia. No entiende, no opera bajo esos términos. Y eso me lleva al siguiente punto que me hizo pensar un poco en el libro de David Harvey, que tiene un libro muy bueno que se llama Contradicciones y el fin del capitalismo, en el que él, en una parte, reflexiona sobre la importancia del Estado para el funcionamiento o, si quieren, para garantizar la persistencia de la explotación del capitalismo. Y en ahí él se pone a pensar que el capitalismo y el Estado van de la mano y ya, digamos, a partir del siglo XIX o XX, el Estado abandonó en gran parte, digamos, esa ilusión de centrar el bien común y trabajar para todos, sino más bien es la clase política la que garantiza las condiciones para la inversión del capital y se condicionan mutuamente para todo. Es que yo lo digo porque hoy hay muchas veces el supuesto debate Estado o mercado. En este sistema no hay mercado sin Estado, se necesitan. Y con esto ya te doy la palabra, el Estado determina las condiciones del mercado. O sea, para mí es muy ocioso hablar mal de los empresarios y que qué codiciosos y lo que sea, sino el problema es el poder político, el Estado que le da el marco legal para que eso pueda suceder. Tenemos que politizarlo y no llevarlo a una crítica moral con la parte de los empresarios que no lleva nada. Estoy totalmente de acuerdo. Para comentar sobre el primer punto que habías mencionado, esta idea que también me parece muy sugerente, que toda la estructura de la prisión realmente es vertical, que me da la impresión a mí que por lo menos quizás desde Durkheim, pero particularmente con mucha fuerza en Parsons, en la sociología, hay una idea más bien de que la interdependencia que ha crecido con los años o que ha desarrollado la modernidad es horizontal. O sea, que son vínculos interdependientes, entonces ya no hay como una estructura vertical como en las sociedades tradicionales, que era el rey y que tenía, digamos, toda una serie de clases intermedias hasta llegar hasta abajo, ¿no? Sino que, de alguna manera, la interdependencia genera ramas especializadas que se desarrollan, digamos, según lo que quieran y no obedecen necesariamente a una verticalidad, sino que obedecen a una idea rizomática, que es decir, que cada rama científica y técnica se desarrolla por su lado. Pero justamente la película pone en entredicho eso porque
me parece que corresponde muchísimo más si uno lo ve, por ejemplo, desde el estudio de Piketty sobre la diferencia entre el 99% que concentra una gran cantidad más bien que tiene muy poco, y el 1% que concentra muchísima riqueza. Si pensamos en ese esquema, pues prácticamente sería eso. O sea, si no algo súper vertical así, es algo casi similar. Sí. O sea, si uno pusiera así como a todas las personas del mundo en función de su dinero y luego pusiera a las más poderosas, pues habría digamos, sería muy pronunciada la curva. Entonces, yo creo que eso sí es necesario, acabar con la idea de que la estructura social de nuestros días es una interdependencia horizontal. No es cierto. O sea, en el fondo sigue funcionando de manera vertical. Los recursos y los beneficios se siguen, digamos, distribuyendo de esa manera. La segunda idea es que en realidad me parece a mí que aunque la película lo sugiera, tiene razón, digamos, de que el espontaneísmo no es suficiente. Es decir, las manifestaciones espontáneas, como podríamos decir una marcha, así a nivel nacional profunda, son buenas para hacer, digamos, para ciertos fines, para hacernos ver el poder que tenemos en términos sociales, que sería yo creo que lo equivalente en la prisión a gritar. O sea, que se pusieran a gritar todos los presos. Está bien, pero no es suficiente para la distribución de la comida. Que la organización, y yo creo que eso es importante también, que la organización siempre va a requerir quizás un componente coercitivo, pero que no debería de ser el fin. O sea, que es preocupante cuando la organización ya no basa su poder coercitivo en el consenso que pueda surgir en el intercambio comunicativo, en un sentido un poco más habermasiano, sino que por lo menos en la película todo va en torno a un mesianismo, a una idea de redención futura que va a venir en la figura de los niños, ¿no? Porque al final todo es para que los niños puedan, todas las muertes, todo el sufrimiento, es que los niños puedan subir hasta arriba y ellos son el futuro, ¿no? Que nos van a, de alguna manera van a liberarnos de esta estructura. Es la parte que menos me gustó al final. A mí también me parece... Sí. Pedestre, o sea, que ni siquiera pudo ser hecha de una manera un poco más elegante. O sea, creo que fue muy evidente. Pero independientemente de eso, o sea, yo creo que las organizaciones que funcionan así y que pasa mucho en izquierda, por lo menos en izquierda latinoamericana, sí que deberíamos de criticar muchísimo más ese componente. O sea, que no puede ser una organización basada en ideas de redención, sino que deberíamos de procurar que sean más bien basadas en consensos racionales, en debate de ideas un poco más claras. Y yo creo que en general serían mis críticas a la película. Creo que es interesante, creo que sobre todo la primera sí puede ser una mina de pensamientos distintos, aunque al final no coincidamos con la reflexión de la película. Pero la segunda ya me gustó mucho menos. Sí, yo diría, si ven una de las dos, es la primera y la segunda es básicamente lo mismo, pero peor, o sea, más chafa, porque lo único que hacen, como en casi todas las películas hoy en día, es repetir la fórmula de la primera, y se ve, creo que tuvieron más presupuesto ya para la segunda y aprovecharon en los efectos y ahí... Pero además fue una precuela. O sea, tú haces una precuela ya cuando tienes varias, cuando ya hay una historia así desarrollada. Ojalá nunca harían una precuela. Pero bueno, eso es otra discusión. Yo ya para terminar quería hablar sobre el final porque no me gustó. En ambas películas vemos esa cara del infante, una cara de niña. En la segunda es un niño. Entonces que la película nos ponga las caras de los niños como las vemos constantemente en las noticias, en la tele, es decir, vemos constantemente niños en situaciones de desesperación absoluta. Por ejemplo, en Gaza, pero los ejemplos sobrarían. De imágenes obviamente terribles que nos provocan algo 3 segundos, pero no cambian nada, a pesar de que nos muestran una y otra vez ese tipo de imágenes. Y en todos los países se muestran siempre al espectador que se quiere informar esas imágenes para que digas, está muy terrible. Pero ese mensaje no se escucha y no cambia nada. Se podría decir que ese gesto que se muestra en la película me recordó casi a Disney. Me parece algo muy disneyesco. Acabo de crear una palabra porque es ese gesto de emocionalizarnos por esa cara que obviamente vas a sentir la empatía. No, pero es que pobre niño, pobre niña. Y con eso hace como trampa por no saber cómo encontrar un fin más inteligente, más subversivo, si no te envuelve, como lo hemos visto en tantas películas de Disney. Pero por lo menos le doy a la película que sí se hace las películas casi al estilo de Kant, es decir, ¿por qué las personas son malas? ¿Por qué somos libres? Somos libres. Lo que somos está ya hecho desde que naces o se materializa a través de lo que experimentamos en la vida. Es decir, son distopías alegóricas, pero que por lo menos levantan una que otra
pregunta interesante para el espectador. Sin duda. Pues bueno, yo creo que con eso entonces acabamos. Nos esperamos en el siguiente episodio, que va a ser un tratamiento de Habermas. Esperemos que les guste y nos vemos hasta el siguiente episodio. Bye.